Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, en esta charla sobre el Día del Animal, que en nuestro país se conmemora el día 29 de abril. Antes que nada me presento, mi nombre es Claudia, yo soy parte del Grupo Naturalistas Urbanos. Somos un grupo multidisciplinario de profesionales, de gente que se dedica a diferentes cosas, pero principalmente somos amantes de la naturaleza y amantes de la divulgación. Acá estamos nosotros, nuestras caritas, está Pablo, está Susana, está Laura, Mariel, Miriam y por supuesto que les habla aquí presente. Así que bueno, les agradezco principalmente por estar con nosotros hoy y le doy el paso a Laura para que les empiece a contar un poquito de qué se trata esta charla. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Clau. Y en unos minutos quería contarles un poco esto de por qué se conmemora el Día del Animal, el 29 de abril, y solamente en nuestro país, en Argentina, no en el resto del mundo. Bueno, esto comienza en 1908, cuando se comienza a gestar y se empieza a llevar a cabo la gran fiesta del Día del Animal. Esta fue una idea del doctor Ignacio Lucas Albarracín, junto con Clemente Onelli, quien fuera el director del Jardín Zoológico de Buenos Aires en ese momento. Ambos habían entablado una relación y en realidad el propósito de Albarracín era dedicarle un día a los animales para poder hablar sobre ellos, hablar sobre respeto hacia los animales. Esto era más que nada lo que él quería mostrar, lo que él quería llegar a la gente. También cabe decir que el doctor Albarracín propulsó la Ley Nacional de Protección de los Animales, la Ley 2786, que se llama Prohibición de Malos Tratos a los Animales. Esta ley se aprobó el 25 de julio de 1891 y él la propulsa, el que quiere que esta ley sea ley, porque él veía mucho maltrato hacia los animales en la calle, en todas partes. Veía niños que jugaban con la gomera, querían matar a los pájaros, y esto fue lo que él lo hizo llevar a tratar de desarrollar esta ley y además este Día del Animal donde se hable sobre los derechos de los animales. El doctor Albarracín fallece en 1926 y hasta el momento se habían llevado a cabo solamente 2 días del animal. Y se llevaba a cabo dentro del zoológico de Buenos Aires porque, bueno, era el lugar donde la gente podía ver animales. Pero cuando durante toda su vida el doctor Albarracín, como iba contando, hablaba sobre los derechos de los animales, él empezó a darse cuenta que no estaba bien que los animales estuvieran encerrados en el zoológico. Por eso es que la relación con Onelli comienza a deteriorarse hasta que terminan siendo enemigos prácticamente, ¿no? Porque no estaban de acuerdo el uno con el otro. Entonces, a partir de el momento, la fecha en el que fallece el doctor Albarracín, que casualmente o no fue el 29 de abril de 1926, se conmemora el Día del Animal en nuestro país, en Argentina, para recordar todo lo que luchó el doctor Albarracín durante sus 40 y pico de años en los que él trabajó, ¿sí?, por los derechos de los animales. En aquel momento, él estaba en contra de riñas de gallos, corridas de toros, los circos en la ciudad que se podían ver, todo tipo de elementos con los que se maltratase a los animales. Y bueno, a raíz de todo eso, bueno, se fueron convirtiendo en leyes todos sus estudios y llegamos al día de hoy con algo más que más adelante les va a contar Susana. Pero bueno, esto es como para más o menos ponernos en contexto de por qué se celebra o se conmemora el Día del Animal, donde creo que tenemos que seguir hablando de los derechos y de los buenos tratos hacia los animales y tratando de que más personas entiendan, sepan que hay que cuidarlos, hay que protegerlos
y no solamente cuidando al animal, sino que cuidando su ambiente, que es lo que le va a permitir sobrevivir. Y no solamente nos referimos a los animales silvestres, sino que también nos referimos a los animales domésticos. Darle buenos tratos a nuestras mascotas, esto que llamamos la tenencia responsable de animales, no solamente quiere decir que le demos de comer o que demos abrigo, sino que también nos ocupemos llevándolos al veterinario, tenerlos con sus vacunas, tenerlos adentro de las casas y no permitir que salgan porque ponen en peligro la fauna silvestre en muchos lugares, y ellos también se ponen en peligro porque pueden o ser atropellados o pelearse con otros animales, en algún caso morder a alguna persona, y la verdad que tenemos que evitar todas estas cosas. Por eso es bueno que siempre se mantengan adentro de nuestras casas con todos los cuidados que necesiten. Bien, vamos a escuchar a Mariel, que nos va a contar un poquito sobre la historia. Muy bien, gracias Laura. Y tomando un poco lo que vos venías contando de esta ley, de esta primera legislación, bueno, si buscamos un poquito en la historia y nos vamos a esos primeros años de la ciudad de Buenos Aires, miren, en esta imagen, que es una litografía de Leoní Matiz, podemos ver las primeras corridas de toros que se hicieron en Buenos Aires. Y mucha gente no sabe que hubo corridas de toros aquí en esta ciudad. Y justamente, obviamente, esto venía de la mano de nuestros conquistadores, de nuestros colonizadores, de los españoles, como una tradición hispana. Y fíjense, si agudizamos un poquito la vista, vamos a ver sobre la derecha de este cuadro unas torres que pertenecían justamente al cabildo de la ciudad de Buenos Aires, porque estas prácticas eran absolutamente autorizadas por las autoridades de Buenos Aires, y ese lugar que ustedes están viendo es nada más y nada menos que el sector oeste de la actual Plaza de Mayo, o sea, el sector de la plaza que da justamente sobre la catedral y sobre el cabildo. Lo curioso, digamos, de esas primeras corridas de toros era que la plaza de toros, propiamente dicha, se armaba y se desarmaba, que los mismos vecinos, incluso algunos dicen, los mismos presos a veces eran llevados hasta la plaza para colaborar en este armado con gradas a modo de tablado, para poder armar entonces esta plaza de toros. La gente, muchas veces los vecinos también se llevaban sus tablas o sus asientos para poder participar. Lo curioso también, podríamos decir, es que se hacían en un contexto o en un marco de festejos, tal vez por la jura del rey en España, o como en este caso, en 1609, la primera corrida de toros en Buenos Aires para festejar el día del santo patrono de la ciudad, que es San Martín de Tours. Así que fíjense cómo se tomaba también en cuenta este tema de las corridas de toros como un entretenimiento. De hecho, si uno busca de qué manera se entretenían los porteños, o los criollos, o los españoles en aquella época del virreinato, o de la colonia, bueno, vamos a ver que uno de los entretenimientos era la corrida de toros. Bueno, claro, este hecho de abrir o armar y desarmar esta plaza traía sus inconvenientes. Entonces, por eso es que uno de los virreyes decide construir una plaza de toros en la zona de Montserrat. Actualmente sería unas cuadras del Obelisco, cerca sobre la 9 de julio, digamos así, podríamos decir Lima y Belgrano, más o menos para los que conocen la ciudad. Por esa zona estaba la Plaza de Toros, que no es esta todavía porque esa no hay registro pictórico. Esto también es importante decir. Gracias a los viajeros, gracias a los litógrafos, ¿no? A los primeros pintores que visitaron la ciudad, es que tenemos estas fuentes, ¿no es cierto?, que nos muestran y que nos cuentan cómo eran esos encuentros y esos festejos. Esta que estamos viendo es la última, la segunda y última plaza de toros que tuvo la ciudad, que es la que estaba en el Retiro, porque la que yo les estaba contando, que se abre en 1790, entre el 90 y el 91, trajo unos cuantos problemas para el vecindario, porque se empezaron a instalar muchas pulperías, había mucha gente en el lugar, de vez en cuando se escapaba algún toro, entonces todo eso hizo que los vecinos se quejaran, y a partir de eso entonces el virrey decide trasladar, digamos, a un lugar más alejado, que ya era en la zona del Retiro, actual Plaza San Martín. Ahí se construyó esta plaza, plaza de toros, bien digo, que estamos viendo, que era de forma octogonal. Esta es una
litografía de Essex Vidal, de ahí podemos verlo desde arriba, ¿no? Como una vista aérea de esa pista redonda, de los palcos hechos en madera, y además era una construcción muy sólida, porque se construyó en ladrillos. Y era tanta la devoción que se tenía en ese momento por la corrida de toros, que era muy común, cuando había estas corridas, que la gente fuera desde el centro hasta el retiro, a través de la calle hoy, calle Florida. Y se cuentan en las crónicas que las mujeres y la gente salía a los balcones o a las puertas de las casas para ver toda esa horda de gente que iba muy contenta a estas lidias. Si bien era una actividad netamente masculina, las mujeres también iban. Y dicen que se ponían lo mejor que tenían en cuanto a la vestimenta, porque era un lugar para ver y ser visto. Y que muchas veces las mujeres no entraban hasta último momento porque les daba un poquito de impresión. Pero a que no saben una cosa, una vez que terminaba el toreo y que el torero lograba rendir, digamos así, entre comillas, al toro, obviamente los vítores, los aplausos de todos empezaban, y una costumbre era que el torero le cortara una o las dos orejas y el rabo al toro y lo entregara a alguna de las damas presentes como trofeo. Después de eso, el toro era enganchado en un caballo y así lo sacaban mientras todos aplaudían, y eran muestras realmente de gran crueldad, ¿no es cierto? Aunque en ese momento no se entendía así. Otra de las actividades, esto se suspendió en el año 1822. Martín Rodríguez, gobernador en ese momento, decide entonces suspender las corridas de toros, y está bueno decir también que desde 1810, después de la Revolución de Mayo, todas estas actividades empezaron a decaer, sobre todo porque todo lo que tuviera que ver con España no era bien visto. Entonces, con el tiempo, estas prácticas empiezan a decaer hasta 1822. Y si, como les decía antes, si seguimos buceando en cuáles eran los entretenimientos en Buenos Aires, el otro corresponde a la riña de gallos. Si querés, Pablo, pasamos a la siguiente imagen. Acá vemos un cuadro de Jorge Bermúdez que representa esta escena de esta lucha, ¿no es cierto?, entre gallos. Y saben que por aquellas épocas también comenzó, en los comienzos o en los principios de la colonia, que era común en las casas tener o ver en jaulas de caña algún gallo que se estaba preparando para la pelea, para la riña. Lo preparaban con ejercicios, con un entrenamiento especial, con castidad y con alimentación. Dicen que así es como se presentaba el campeón, y que en general, obviamente, se presentaba esto, y a mí lo que más me llamó la atención es que se los consideraba como aves finas, ¿no es cierto?, de combate, y que servían para el entretenimiento, el disfrute y la apuesta. ¿Qué les parece, no? Un horror. Bueno, la cuestión es que ¿cómo terminaban estas riñas? En este reñidero que se armaban muy, muy fácilmente, a veces en los mismos patios de las casas, cerca de las pulperías, sobre todo en la zona rural, diríamos, ¿no? Más que en la ciudad, tal vez. Cuando el campeón, bueno, que era preparado especialmente con sus espolones, se le agregaban además espolones de plata o de latón para que hiciera más daño. Bueno, obviamente en la lucha ganaba el que mataba al otro, o tal vez entre los dos, el que se sentía herido y no podía seguir luchando, entonces siempre dejaban un lugar abierto dentro de esa ronda que se hacía para que el gallo entonces pudiera escapar, huir, digamos, para el que ya no podía presentar batalla. Bueno, esto fue más difícil de prohibir, porque se podía hacer clandestinamente en lugares públicos o incluso en lugares privados, como decíamos recién, eso era más complicado. Pero lo cierto es que a partir de finales del siglo XIX, para 1890, Laura, vos nos contaste recién de esta ley, que tuvo mucho que ver con la Sociedad Protectora de Animales, y a través de la mano de Sarmiento, es cuando empieza a existir una legislación que prohíbe todas estas prácticas y que por suerte empieza a tener en cuenta estos maltratos animales. Así que esto como dos ejemplos de la relación. Acá vemos otro de los cuadros donde nos muestran esto más en una zona rural, como decíamos recién, y bueno, qué importante que a partir entonces de 1900, sobre todo, se empiece a tomar conciencia que los animales no son para nuestro disfrute, ¿no es cierto?, sino que son realmente para respetarlos. Así que si querés, Susana, sí, continuar con todo lo que tiene que ver con lo que pasó a partir de este momento y la legislación. Gracias. Bueno, como ya les mencionó Laura y les mencionó Mariel, en 1891 se sanciona la ley
conocida como Ley Sarmiento, la Ley 2007-86, que fue precursora en el sentido de que penaliza al maltrato, ¿sí? Pero pensemos, y establece también penas o multas por la comisión de este delito, pero pensemos que antes de esto, nuestro Código Civil originario, que es del año 1869, el Código de Vélez-Sarsfield, establecía que los animales eran cosas muebles, es decir, tenían el mismo valor que cualquier objeto material, por lo cual los propietarios, o sea, las personas que fueran propietarios de ellos, no tenían ningún límite en cuanto a las facultades, tanto para su uso como para su destrucción, porque eran propietarios de estas cosas, ¿sí? O sea que, fíjense que en ese contexto lo importante que fue esta ley precursora, que fue la Ley Sarmiento, porque empieza a penalizar al maltrato animal. Posteriormente, ya comienzan a aparecer otras legislaciones y en el año 1954 se sanciona la ley 14.346 de malos tratos y crueldad animal, que además establece normas para evitar el sufrimiento animal que se incorporan al Código Penal. Se establecen penas de prisión de 15 días a 1 año para quien diera malos tratos o hiciera víctima de actos de crueldad a los animales, ¿sí? Y se tipifica también a qué se llama maltrato y a qué se llama un acto de crueldad. En cuanto al maltrato de los animales, bueno, se considera no alimentarlos bien, estimularlos con instrumentos que le causen dolor, hacerlos trabajar muchas horas sin descanso, estimularlos con drogas sin fines terapéuticos, usarlos para llevar vehículos muy pesados. También están tipificados en esta ley lo que serían los actos de crueldad, como por ejemplo hacerles cortes sobre el animal vivo, lo que se llama vivisección, operarlo sin anestesia o sin tener un título de veterinario, o sea, hacer experimentos con animales, abandonar a los animales utilizados en los experimentos. Así que, bueno, vemos que es como que avanza un poco más en lo que fue la Ley Sarmiento. Pero así todo, a pesar de establecer penas, prácticamente se podría decir que casi no hubo sentencias que tuvieron que ver con esta ley, ¿sí? O sea, estas penas realmente estuvieron muy poco aplicadas. Después comienza a haber leyes ya que tienen que ver más que nada con lo que es la protección de la fauna, ¿sí? De la fauna silvestre, porque de la mano de la Convención de Estocolmo en el año 72, es como que todo lo que tenga que ver con la protección animal queda dentro de algo más grande o mayor que sería la protección al ambiente. Pero bueno, empiezan a aparecer leyes como por ejemplo la prohibición de cazas de ballenas, de lobos marinos, las leyes que declaran de interés público la fauna silvestre, en fin, distintas leyes, pero de carácter netamente ambiental más que nada, porque protegen a todo lo que sería fauna y flora silvestre y a los ecosistemas. Pero claro, los animales domésticos quedan relegados de esta situación, ¿sí? Se crea, por ejemplo, hay algunos decretos, como uno del año 2011, el 1088, que crea el Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos, donde menciona como antecedente la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Y esto es un antecedente que es interesante, porque si bien no constituye una ley en sí misma, es una declaración que un grupo, la Liga Internacional de los Derechos de los Animales, leyó delante en la ONU, ¿sí? Y entonces establece que los animales tienen que tener derechos y que ser respetados solamente por el hecho de ser seres vivientes, y esto engloba tanto a los animales domésticos como a aquellos animales silvestres que tienen el derecho a vivir en sus ambientes naturales originarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este decreto del programa de tenencia responsable hace referencia a esta Declaración Universal de Derechos de los Animales y define la tenencia responsable.
que es aquella que provee al animal de todos los requerimientos básicos para su bienestar, tanto de salud, de alimentación, de espacio, de descanso, protegido de las inclemencias del tiempo, recreación, entre otros aspectos que pudieran tenerse en cuenta. Nuestro Código Civil y Comercial fue reformado en el año 2015 y aquí ya se establecen límites para el ejercicio de los derechos individuales de los bienes, los cuales no deben afectar, entre otras cosas, no debe afectar al funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios que establece la misma ley. Es decir, que si bien no se reconocen derechos a los animales, se abre la puerta para evitar actos de los hombres que afecten a la fauna, es decir, que dañen a los animales, ¿sí? Y por último, mencionamos la ley 27.330, que se publicó en el mes de diciembre del 2016, que sería como una ley más progresiva todavía en derecho, porque aquí sí reconoce la obligación de abstenerse de causar un daño por parte de los humanos hacia los animales. No reconoce directamente derechos de los animales, pero sí la necesidad de abstenerse de causar un daño. Prohíbe las carreras de perros en todo el territorio nacional, cualquiera sea su raza. Establece penas de prisión de 3 meses a 4 años, multas, y a su vez esta ley se tendrá como complementaria del Código Penal, que aparentemente había un proyecto para su reforma, ¿sí? O sea que los fundamentos de los proyectos, porque hubo varios proyectos que devinieron en esta última ley, la 27.330, hacían foco en lo que sería el bienestar del animal, y no en sí en lo que se llama el bienestarismo, es decir, legislar para que los animales, sus enfermedades, sus actitudes no nos perjudiquen a los seres humanos, pero sin hacer foco directamente en lo que es el bienestar animal, ¿sí? Bueno, hasta aquí más o menos un resumen de lo que sería nuestro marco legal. Perfecto, buenísimo, Su, muchísimas gracias. Y bueno, ya con la próxima diapositiva que nos va a mostrar Pablo, vamos a contarles que vamos a hacer una entrevista. Bueno, ya estuvieron viendo nuestros flyers, nuestra publicidad, así que les vamos a contar que vamos a entrevistar a Roberto García, que es un fotógrafo de naturaleza y que muy amablemente se acercó virtualmente a esta charla. Así que bueno, ahora vamos a darle paso a Robert. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos comenzando una entrevista al fotógrafo Roberto García. Y acá lo tenemos presente. Hola, Robert. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Robert, vos sos un fotógrafo desde hace un montón de tiempo ya. Te dedicas a cubrir no solamente bodas, sociales, cumpleaños, todo tipo de eventos. Es un abanico muy grande que tenés en tu haber. Pero lo que hoy nos convoca, aparte por el lado por donde yo te conozco, es por la fotografía de naturaleza y en particular, ¿sí?, vinculado a un libro que vos escribiste. Entonces, bueno, queríamos hablar un poquito, preguntarte, que nos cuentes, para los que están escuchando, para los que están viendo ahora, ¿qué te llevó a escribir el libro? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué? ¿De dónde salieron estas fotos? Mientras vamos a ir viendo algunas fotos que las va a ir pasando Pablo. Bien, bueno, mirá qué pregunta, con qué ironía, cómo empecé yo, ¿no? Empecé siendo, o sea, nació este proyecto, digamos, ¿sí? Que ha tenido muchos nombres durante los años, bueno, ahora quedó, digamos, ¿no? Como Roberto García, fotógrafo. Pero bueno, empezó en un acuario, visitando un acuario, sin saber lo que era un acuario. O sea, pensaba que iba a ser un día de divertimento para pasar en familia, no tenía ni idea, nunca había visitado un zoológico más que de muy chiquito,
y me interesaba mucho conocer un animal que admiro mucho, que son las orcas, que he visto en documentales. Bueno, en mi cabeza tenía que el acuario era algo casi conectado al mar, digamos, ¿no? Era como que era prácticamente algo, una maravilla. Entonces, bueno, cuando ingreso, o sea que tendría que agradecerle a Mundo Marino, que gracias a ellos tal vez lograron un gran ahí, luchador en contra del cautiverio. Porque cuando ingresé, bueno, lo primero que vi fue una pecera, que sería chica hasta para un nadador profesional, con una orca girando en círculos y con la aleta dorsal doblada así. ¿Sí? Y bueno, y me llamó mucho la atención, entonces empecé a preguntar, y obviamente que nadie me respondía nada lógico, digamos, ¿no? Por lo menos para lo que yo sabía en ese momento. Bueno, vi otros seres, digamos, ¿no? Cautivos, y me pareció todo muy raro. O sea que gracias a este lugar, digamos, no gracias, digo, no es un buen lugar, pero bueno, a mí por lo menos me despertó, como le ha pasado a mucha gente, siempre tiene que haber ese clic, digamos, ¿no? Que es tan importante. O sea que todo tan mal no hacen, por lo menos lograron un gran luchador. Y mucha gente que después de ver mis fotos dejó de ir a ese lugar también y a otros tantos lugares, ¿no? No es una lucha en contra de ellos solamente, sino del cautiverio en general. Y bueno, empecé a investigar, a conseguir comprar libros, hasta que creo que dio el libro más importante de mi vida, que ahora se acaba de reeditar, de Juan Carlos López, Orcas, entre el mito y la realidad. Y me cerraron muchas dudas que tenía ahí, digamos, ¿no? Que bueno, que eran estanques de cloro, que los animales estaban ahí, no estaban como contentos, ¿no? Por ejemplo, lo más lógico cuando uno visita un delfín de acuario es ver el delfín, la comisura, como que está sonriente, y vos pensás, decís, wow, está feliz, ¿no? Digo lo que piensa el público en general. Y hablando brutamente, si le cortaríamos la cabeza, si una necropsia, seguiría con esa sonrisa. Tal cual. Es propia, claro. Entonces, bueno, aprendí un montón de cosas. Después me contacté con Juan, después el prólogo de Tras las Rejas lo hizo Juan Carlos, el placer, es mi mentor, que le agradezco eternamente, bueno, haberme dado tantas manos, y empecé a visitar otros lugares, comprar más libros, visitar otros lugares de cautiverio. Y, casualidad, que me encontré con lo mismo. Sí, debo reconocer que, como vos comentabas, yo siempre me dediqué a la fotografía social, de todo tipo de eventos, deportivos, de lo que fuere, pero bueno, esto nació como mostrar una causa a través de mis fotografías, ¿no? Bueno, ahí justamente estamos viendo una foto de un loro en un circo. Bueno, todo tipo de cautiverio es terrible, ¿no? Desde ya, pero lo bueno, digamos, entre comillas, que con ese clic que me hizo empecé a visitar otros lugares y empecé a conocer que en todos los lugares era lo mismo. No es que había uno más lindo o menos lindo, incluso hay un bioparque muy, muy conocido acá en Buenos Aires, que bueno, que es una cárcel de oro, digamos, ¿no? Pero también un dicho sacado del libro de Juan, las cadenas de oro aprietan también, ¿no? Podemos tener un recinto muy bonito y que también he hecho fotos bastante complicadas, digamos, ¿no? Porque bueno, un animal en su libertad absoluta no hay límites, digamos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente nació el proyecto visitando este acuario y después diferentes tipos de zoológicos, como le digo yo, pues no son zoológicos, en una época tal vez sirvieron a la causa, de hecho lo han hecho en los 1900, ¿no? Pero bueno, como todo, ¿no? Sirvieron en su época, hoy ya hace años que están ya extintos, ¿sí? Por lo menos en los tiempos modernos. Y bueno, y ahí empecé a tener más cantidad de fotografías y decidí compilarlas todas en un libro, que Tras las Rejas, historia, bueno, está agotado el libro. Desde ya los invito a los que lo quieran tener la versión en PDF y totalmente gratuita, pues yo con estos temas no lucro, me lo pueden pedir por mail, pueden entrar a mi página que es robertlambert.com, después va a estar al final, y me lo piden por mail y se los mando sin ningún tipo de problema, gratis para que lo puedan tener en PDF, porque es una edición que hice a pulmón, no la abonó nadie, digamos, fue algo hecho por mí, y muchos amigos que me han ayudado, bueno, con el tema de los textos, de edición de fotos, vos, Laurita, también has estado presente en la producción del libro también, un montón de gente, Juan Carlos López, de ya con el prólogo, así que bueno, el que lo quiera tener gratis, se lo puedo enviar sin ningún problema, el PDF, para que lo pueda tener, digamos. Y bueno, nació Tras las Rejas, y fue un camino de ida, ¿no? Fue el camino, como me dijeron hace unos años, el camino de la libertad y de tus sueños, ¿sí? Lo empecé a transitar sin querer hace casi más de 20 años. Bien. Más de 20 años ya, ¿no? Sí. ¿En qué año editaste este libro?
En el 97. 97. Pero empecé a tomar fotografías mucho antes, Claro, sí. muchísimo antes. Entonces es como que, bueno, es más, tengo un segundo libro escrito, que bueno, un tema lógico que no puedo copiar la impresión, pero tengo un segundo casi terminado, digamos, y un tercero empezado, pero bueno, no, es muy caro imprimir un libro si una editorial no está atrás tuyo, digamos, no es como que no. Pero bueno, el libro sirvió a la causa porque mucha gente, si bien hizo una edición de 500 o 1000 ejemplares, se vendieron todos, digamos, me han quedado muy poquitos, es más, me quedó uno solo que es de mi hijo, y por eso tengo el formato digital para regalar a quien quiera, pero bueno, en un futuro volverán, seguirán, ¿no? Las secuelas con fotos más nuevas, incluso tras las rejas, sería mi sueño reeditarlo, pero con fotografías y ya información mucho más ampliada, porque hay algunos zoológicos que se han reconvertido, entre comillas, digamos, ¿no? Bueno, algunos circos que ya no existen, o vaya a ver qué pasó con esos animales también, hay muchas cosas para seguir profundizando el tema, digamos, ¿no? Y te quería preguntar, ¿qué sentías vos? ¿Qué te pasaba cuando vos estabas transitando estos lugares, tomando estas fotografías que estamos viendo ahora? ¿Cómo los notabas a los animales? Es dura la pregunta. Yo creo que se lo podría resumir en, a ver, un reportero gráfico de guerra, salvando las diferencias, no puede pensar que está fotografiando literalmente que está una persona prendida a fuego, que le han disparado. Tenés que ser un poco frío. Después en tu casa dormirás como podrás, digamos, ¿no? Bueno, cada cual cara con sus demonios. Pero claro, estos seres están vivos, son seres sintientes, digamos, ¿no? Y con sus miradas, obviamente no hablan como, no tienen nuestro lenguaje, pero las miradas a veces hablan más. Entonces he sentido cosas terribles, digamos, ¿no? Es ir y sacar la foto, hacer, aparte como soy profesional y me dedico hace muchos años, fui el pionero en Argentina de hacer esto, y creo que aún lo sigo haciendo porque muchos han empezado y han dejado, cosa que me da lástima porque sería mucho mejor que mucha gente siga, digamos, ¿no? Un día me preguntaron, ¿y si aparece mucho más, que aparezcan miles haciendo lo mismo que hago yo? Pues es maravilloso. Lo que hago es ir, sacar la foto y me voy en el momento, digamos. Ya sé lo que tengo que hacer, los parámetros que tengo que poner en la cámara para hacer esa foto, pero con la orangutana en el zoológico de Palermo, me pasó hace unos años, no muchos, cuando todavía estaba abierto, ahora está abierto la mitad, bueno, es un ecoparque, algunos se fueron, algunos están, se están muriendo algunos, bueno, no quiero entrar mucho en esos temas tan terribles, ¿no? Por eso las conversiones no son fáciles. La gente cree que cerrar un zoológico se hace en 2 días, y puede durar años, años, décadas, para cerrarlo bien, digamos, ¿no? Para transformarlo bien. Pero bueno, me pasó con la orangutana que estábamos solos porque no había cuidador. Generalmente los zoológicos están los animales libres ahí, ya, nada, no cuida a nadie. La gente puede alimentarlos con lo que quiera, con hasta alguna media, con lo que quieras, puedes tirar lo que quieras. Y bueno, y estaba la orangutana, entonces, no sé si recuerdan, si alguno tuvo la oportunidad de ir, está el vidrio, y hay una pequeña, como una pequeña valla, digamos, que está a 20 centímetros del vidrio. Entonces, estaba como con 4 patitas, con las 4 manos así, y mirando así, ¿no? Entonces yo me acerco, y bueno, nos quedamos cruzando, mirándolos a los ojos literalmente. Bueno, levanto la cámara, digo, bueno, ya está, va a bajar la mirada. Saco una, saco 2 fotos, saco 3 porque estaba esperando que baje la mirada porque no podía bajar la cámara. La cámara te da una cierta protección. Nosotros los fotógrafos, tanto sean cosas muy lindas o muy tristes, uno no es que no la siente, pero la cámara te da una protección. Si puede estar fotografiando algo muy, pero vos a través de la cámara sentís otra cosa. Es como que te abstraes un poco de la realidad, digamos, ¿no? Sabés lo que estás haciendo, pero te abstraes. Y bajo la cámara y seguía mirándome. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Digo, ¿no? ¿Qué momento? Y seguía mirándome y me miró, nos miramos, estábamos a centímetros, y hasta que en un momento hizo así, se volvió a agachar de vuelta y quedó como, obviamente las lágrimas me caían a borbotones, quería agarrar la cámara, pegarla al vidrio, quería, o sea, liberarla en algún sentido, no literal, ¿no? Pero como, así como una ilusión, digamos, ¿no? Ahí la tenemos justo, ¿no? Claro, Ahí la tenemos justo. Sí, ahí la tenemos justamente. Que bueno, ese es uno de los recintos que tenía, pero al lado había otro,
que era un poquito más oscuro y se podía poner casi contra el vidrio. Sí. Y bueno, y ese momento a mí me marcó mucho en lo personal porque muchos animales yo los utilizo en objetivos muy largos, ¿sí? Porque bueno, están en sus recintos, ¿no? Digamos, pisos de cemento, cárceles, todo. Pero bueno, por ahí están a 5 o 6 metros. Pero acá me pasó a 20 centímetros y un vidrio nos separaba, ¿no? Entonces digo, wow, ¿qué pasó acá, no? Y esa transmisión de esas miradas, yo no poder hacer nada, en realidad sí hice mucho, porque gracias digo, no quiero ser egocéntrico, gracias a mis fotos y a toda la gente que las portó en los abrazos al zoológico y diferentes organizaciones, hay fotos que se han publicado en muchas partes del mundo, formaron galerías de arte, museos, en un montón de lugares como protesta, se hizo mucho, digamos, con las fotos, pero en ese momento para mí no era suficiente, era como que quería la libertad inmediata, algo que era imposible desde ya, ¿no? Pero bueno, esa foto me marcó mucho y también me dio más fuerza como para seguir trabajando más todavía, profundizando más en diferentes lugares y bueno, y nada, y saber que iba en el camino correcto. Pero sí, te marca incluso después de esa foto, creo que por 4 o 5 meses no pisé más un zoológico, que yo iba, calculen, al año 6 o 7 veces, no porque me gustaba el zoológico, simplemente porque tenía que tener material. Y aparte también hacer un seguimiento de los recintos que obviamente jamás en su vida cambiaron. Este zoológico en particular, este león, esta leona es en el zoológico de Luján, uno de los peores que fotografié en mi vida. Y lo digo con nombre, que ahora hace un tiempo está, bueno, una semiclausura, que se debería haber clausurado hace años, pero me hago cargo de lo que digo, porque impliquen todo tipo de leyes. Tengo videos, al que quiera se lo puedo pasar, la gente tocando los animales silvestres que no se pueden tocar está prohibido, incluso los mamíferos marinos no pueden estar a cierta distancia del mar, excedente, y acá también tenían lobos, elefantes marinos, bueno, así que nada, y aparte es una foto que es muy cruda porque, bueno, es como que está apoyada en el pedazo de carne, como diciendo esto, no, es una muerte en vida, digamos, ¿no? Una muerte en vida para mí. Es fotografiar seres que están muertos, pero con un hilo de vida, que es muy triste. Yo siempre digo que la mejor, esos animales cuando, salvando a los que están yendo, entre comillas, y muy lentamente a refugios de vida silvestre, el día que van a ser verdaderamente libres van a ser cuando mueran. Es triste lo que digo, pero es una realidad. Sí, por lo menos es lo que yo siento. Lo digo, también lo digo siempre cuando me entero, por ejemplo, yo estoy más en el tema de las orcas, bueno, vos también, pero cuando me entero que una orca murió en cautiverio, bueno, ahora realmente es libre, porque claro, estos animales, es si no, tristísimo, no... es duro, hay gente que no te lo puede entender, dice, no, es muy frío. No, lo que pasa es que, bueno, es una vida cruel. Yo me acuerdo de que, bueno, justamente Juan, que siempre se ríe porque en cada charla que hoy lo nombro me dice, deja de nombrarme, pero bueno, fue mi mentor, y aprendí muchas cosas de él. Él siempre en las charlas, que yo de hecho lo copié y lo he hecho, ofrezco a la gente, o sea, le digo, bueno, si yo tendría, que esto se lo copié a él, de hecho, ¿no? Ahora no, porque en cuarentena toco en las charlas, tengo un amigo que tiene muchísimo dinero y les puedo ofrecer un cuarto con todas las comodidades. Bueno, en ese momento había hasta la Play 3, Play 4, hasta la 5, televisión Ultra H4 DK, 21.000 millones de pulgadas, todo lo que quieran, pero no van a ver a su familia, van a ser violados, porque los animales en zoológicos, circos y demás son violados, o no tienen relaciones sexuales con quien quieren, digamos, ¿no? Van a ser inyectados con vacunas de todo tipo, pero van a estar con todas las comodidades, ¿eh? ¿Qué prefieren? No, olvídate, no quiero la libertad, no quiero todo eso, no quiero toda esa tecnología y esa sala. Claro, la gente no lo entiende, digamos, no entiende hasta que se lo planteás. Bueno, pero estuvimos muy cerca de todo eso. Ahora en cuarentena, en la pandemia, creo que mucha gente llegó a darse cuenta y entender un poquito, a ver cómo es que se puede sentir un animal que está encarcelado durante mucho tiempo, esto de no poder salir a la calle, de no poder salir a comer afuera, a visitar amigos, a visitar la familia, un encierro tan grande que fue tornándose crudo, ¿no? Con el correr del tiempo. Así que, bueno, también eso como que sirve un poco
para que uno se pueda dar cuenta qué es lo que puede sentir un animal en cautiverio. Cuando está en cautiverio va a estar para toda su vida, porque es muy, muy difícil que puedan ser liberados, que vuelvan a Claro, vivir claro. en la naturaleza. A lo mejor, con suerte, van a parar a un santuario, Un que es un santuario, lugar jaulas un poco más más grande, grandes. Está bueno, exactamente. está bueno. Si Que no tengan están, por ejemplo, mira, perdón, Lauri, que te paré. sí, Este animal, vos fíjate que la gente está atrás festejando todo sí, esto y está huyendo, por ahí está huyendo, está yendo por otro lado, pero esa presión en un santuario no la van a sentir. claro, se Ahora, en un esconden, santuario jamás van a sí, ser libres tampoco, pero yo prefiero eso, un santuario, a esto, claro, digamos, ¿no? sí, Este es el sí, sí. zoológico de Buenos Aires. Sí, porque Pero bueno, sabemos que en la naturaleza a lo mejor les va a ser muy, muy difícil conseguir su propio alimento, reproducirse, entonces hay cosas claro, que ya perdieron de su vida en la silvestría y bueno, a lo mejor en un semi-cautiverio como es un santuario, pueden llegar a recibir alguna atención veterinaria, algún seguimiento, entonces uno puede estar atento a que se presente algún problema o no, y bueno, claro, sin no dudas es mucho está mejor que un zoológico, ¿no? Desde ya, ¿no? tal Estoy cual, súper, no súper de está, acuerdo. claro, no está en contacto con las personas como está acá. Bueno, yo tengo el libro, yo Muy lo bien, tengo, muy bien. Y obvio. firmado seguramente lo debes tener. No, me parece que me falló el autor acá, no sé. Eh, y bueno, pero en este libro, que son cautivos, ¿sí? Pero no todas las fotos son de animales en cautiverio, ¿no? Porque vos también quisiste comparar, quisiste mostrar cómo era el animal en la naturaleza. Que bueno, así como podemos darnos cuenta, ¿no? De que puede estar sufriendo un animal encerrado y cómo debería estar en la naturaleza, ¿no? Sí, las dos miradas, ¿no? Como las Claro, dos miradas, dejar el camino abierto, digamos, para que la gente también vea lo que es una realidad y la otra, digamos. Incluso el 2019 fue la última muestra que hice antes de la cuarentena, que vos estuviste, Laurita, también. la Digo, de, Laura es una gran colaboradora del proyecto y ha estado, digamos, también ahí, muchos, hemos dado charlas juntos, bueno, 2x3, en alguna oportunidad me ha pedido algunas fotos de o Robert. estar para algunas. Quise ser lo más serio posible, pero lo dijiste vos. Es que te Bueno, robo siempre. igual, Bueno, igual muchos amigos lo hacen, sí. digamos, ¿no? Pero bueno, eh, perdón, ¿eh? Ah, le tengo cuidado. Esto es vodka, pero vodka bueno. No, mentira, no, bueno. Bueno, en la última muestra que pude hacer en el 2019, en la UBA, que bueno, fue una muestra bastante importante, digamos. Sí, Yo, arrancamos, mis primeras muestras siempre fueron en color, ¿sí? Las primeras, estamos hablando allá hace más de 15 años atrás, y con algún epígrafe contando algo. Después saqué los epígrafes y seguían siendo en color. Pero había mucha gente que le costaba mirar las fotos, porque bueno, duelen mucho, digamos, ver esos colores de las rejas, de todo. mm, Y aparte también había otra cosa que te abstrae. Si vos, por ejemplo, en esta foto particular, la que estamos viendo acá a mi izquierda, digamos, vas al color de la reja oxidada y no vas a la mirada del animal. Y yo quería que la gente vaya a la mirada de ese ser sintiente, ¿sí? Que se meta en esa mirada, digamos, ¿no? Incluso en la otra, que un amigo la bautizó el Muro de los Lamentos, mm, si bien no ves la mirada, pero si yo esa foto la muestro en color, hay marrón, piso de cemento, puede haber claro. excrementos también. Entonces, bueno, nada. Me pasé después a blanco y negro, para que la gente vaya a las miradas también. Y después ya dejé en blanco y negro todas mis obras, por lo menos de este estilo, y sin ningún tipo de epígrafe. Y en la UBA tomé una decisión de poner las especies que tenía, ¿no? Porque mi sueño sería algún día, ¿viste? Porque lo va a cumplir, es ir a África a fotografiar los gorilas de montaña. Yo soy un gran amante de la obra de Dian Fossey, bueno, murió también, pobrecita, defendiendo a los gorilas, pero dejó una Ujú. gran trayectoria, digamos, ¿no? Y bueno, y en la última muestra puse una foto de un animal cautivo y uno libre.
cautivo libre. Los que tenían la misma especie, los que no tenían, no tenía. Bueno, pero... Entonces, no puse más nada. Y un breve currículum mío, nada más, pero muy, muy poquito, nada, nada. Bueno, y la relación de la gente fue muy, muy interesante porque gente que se me ha acercado a decirme, che, entendí todo. Yo dije, bueno, a ver qué entendió, digamos, ¿no? Claro, vos mostraste uno que está cautivo y uno que está libre, yo me doy cuenta de las miradas. Y eso para mí fue maravilloso, fue fantástico. Porque yo no, yo por ejemplo pongo una foto, esta foto y pongo, qué triste está este chimpancé. Y por ahí el chimpancé, olvidémonos que esté cautivo, puede estar arriba de un árbol, por ahí estaba, no sé, jugando con una hormiguita, por decir algo, con un palito. Estoy llevando a la gente a Claro. ¿sí? Entonces, Claro. al sacar los epígrafes, ya yo de este ser tengo 15 fotos, de las cuales 16 está igual. O sea, el tipo estaba aburridísimo, no sabía qué hacer, metido dentro de un... Y por ahí por momentos se pueden a jugar, claro, pero presos o sea, adentro de un 4x4. Entonces, en esta muestra me pareció, la última que pude hacer antes de la cuarentena, del 2019, en el 2019 fue maravilloso porque no puse nada, puse las fotos nada más, una y una y una. Y la respuesta de la gente fue maravillosa, entendió todo. Y eso es que vamos creciendo cada vez más, ¿sí? Como sociedad, digamos, ¿no? Sobre todo los niños. Los niños es maravilloso, porque yo a veces, bueno, ahora no, pero cuando voy a los zoológicos generalmente a hacer fotos o videos también, los chicos le dicen a los padres, sí, papá, ¿está bien que esté este animal acá? Y el papá no sabe cómo explicarle que sí, bueno, sí, está bien, pero le dan comida, le dan agua, y acá no se lo come el león, pero el chico se da cuenta, la criatura. Bueno, eso tiene un poco que ver con el origen de los zoológicos, ¿no? Que eran para distracción, para entretenimiento de la gente. Totalmente. ¿Sí? Hasta que, bueno, fuimos aprendiendo, nos fuimos dando cuenta, fuimos concientizándonos y interpretamos que no está bueno tener animales en cautiverio porque realmente cuando uno quiere aprender sobre el comportamiento, por ejemplo, de algún animal, realmente lo que vamos a ver dentro de una jaula o dentro de una gran pecera no es un comportamiento que el animal haga en la naturaleza, en su Real, ámbito. exactamente. Sí, Entonces, es como totalmente el tema irreal. de la educación no está muy ligado a los animales en cautiverio. Y eso, bueno, se Y fue aprendiendo, ¿no? Por eso tanto claro, hoy revuelto con esto. aparte, ¿cuántos vimos un dinosaurio vivo? Tal cual. Nadie. Y conocemos mucho más de dinosaurios que tal vez de un aguaraguazú. Que yo cuando di charlas, generalmente pregunto, bueno, ¿cuántos conocen, no sé, por ejemplo, el tigre, es el león, pum? Y el aguaraguazú, ¿quién lo conoce? Ni las maestras levantan la mano. O sea, no tienen ni idea de lo que es el aguaraguazú. Con lo cual, que es una fauna autóctona nuestra, es un perro grande, digamos, ¿no? Y bueno, claro, pero se conoce, conocen un tigre y nunca vieron un tigre en libertad, pero el dinosaurio Claro. tampoco lo van a ver, a menos que aparezca un tipo un dinosaurio escondido por ahí, pero claro, alguno que quedó ahí bajo tierra, como la película de Godzilla y todas esas cosas, pero bueno, sacando eso, no hay. Y los chicos conocen más de un dinosaurio y nunca vieron un dinosaurio vivo, entonces no es necesario ver un animal, y sobre todo tras una reja, para saber sus comportamientos. Yo todo lo que aprendí de los comportamientos, aprende que, bueno, este año no, por la cuarentena, y el año anterior se me complicó por temas laborales, pero cada 2 o 3 años voy a hacer temporada de orcas, ¿sí? En Península Valdés, orcas en libertad, digamos, ¿no? Temporada de ballenas, voy continuamente a reservas naturales, hace un año que no, pero a ver comportamiento de animales en libertad, y no tiene absolutamente nada que ver, pero nada que ver con lo que te puede mostrar una jaula, que por más bonita que sea, no va a dejar de ser una jaula, jamás en la vida, ¿sí? Jamás en la vida, ¿sí? Jamás. Bueno, Robert, yo como para ir rumbeando hacia el final de la entrevista, que la verdad que te agradezco en nombre de mis compañeros que tan amablemente te hayas prestado tus minutos para conversar con nosotros, para conversar un poco, para reflexionar sobre la vida de los animales, ya que mañana, bueno, pues, va a estar subiendo esto el 29 de abril, el Día del Animal. Entonces,
como para ir cerrando un poco la entrevista, quería que reflexionemos un poco sobre estos cambios que se están dando. Están buenos estos cambios, a lo mejor, como todo cambio, ¿no? No sabemos bien el camino y nos vamos a equivocar un montón con esto de cerrar los zoológicos y los cerramos y chau. Pero bueno, hay que pensar un poquito, a ver, hay que detenerse, pensar cuál es la mejor manera para no impactar tanto sobre los animales, ¿no? Entonces, claro, porque el problema lo tienen ellos, digamos, ¿no? Nosotros, o sea, a ver, me ha pasado mucha gente que me ha escrito y me dice, mira, quiero cerrar este zoológico, esos zoológicos chiquitos que hay en los pueblos, ¿no? sí. Pero yo cuando le explico, a veces hay gente que se ha enojado conmigo, ¿no? Y me ha tildado como de, no, pero este flaco no quiere, no, a ver, no podés cerrar un zoológico un día para el otro porque, ¿qué haces con los animales? ¿A dónde nos metés? Sí, los santuarios está bárbaro, pero hay una cuarentena, hay documentación que presentar, nada. Igual, antes, no sé si nos queda tiempo, nos queda un ratito que que le quería hacerles una... Un par de minutos. Bueno, vos sabés que hay algo que sí me queda pendiente, por lo menos me queda pendiente hacer más libros y más cosas, pero que es un sueño que tengo que un día espero que sea realidad. No sé por qué, pero he fotografiado tantos animales cautivos, de los cuales muchos se han enviado a santuarios, y jamás ninguna organización o fundación me llamó para fotografiar esa pseudo liberación, jamás. Y es un reclamo que lo hago abiertamente, y di un par de entrevistas radiales hace 2 o 3 meses, y hice mucho hincapié en ese sentido. No sé por qué, si es, no sé, pero vos sabés que, y lo digo, no es por ego, fui la primera persona que empezaron a hacer las muestras, no digo que cerraron los zoológicos por mí, pero más de miles de fotos rodeando zoológicos, pero jamás me han invitado a poder fotografiar ese momento tan especial, decir, bueno, a vos te fotografié durante 15 años, puedo ver en el momento que te transportan a un lugar mucho mejor. Eso es bueno, ya que está, meto una crítica, ¿no? No para ustedes, ¿no? Pero a nivel general, eso sí me dio mucha tristeza de la poca devolución o la poca empatía con mi obra, pues se ha utilizado, muchas organizaciones la utilizaron, y sin embargo jamás me llamaron. Es un video protesta también, pero está bueno porque no sé por qué, es como que aparecen ciertos egos a jugar, ¿no? Y ahí viene el ego, mata a los animales, porque por esto no, porque ahora por esto, y el ego termina perjudicando a los animales. Yo digo este tema que sería algo para mí como finalizar una etapa de un trabajo, ¿no? Pero bueno, algo que me encantaría hacerlo, que bueno, de paso lo dejo abiertamente, que se acuerden que empecé yo, digamos, ¿no? Y que fotografié muchos que se han mandado a diferentes lugares y jamás los pude fotografiar, jamás me han invitado para fotografiarlos y hacer un buen traslado, una buena cobertura como la hice dentro de los zoológicos. Así que bueno, perdón, pero quería hacer el descargo así. Tu espacio. Bienvenido. Así que bueno, una reflexión como para ir cerrando. No sé, chicos, Su, Mari, Clau, Pablo están por ahí, y si quieren compartir la reflexión. Sí, estamos por acá. Yo me quedé con lo último que dijo Roberto, no porque no haya escuchado lo anterior, sino porque justamente yo había estado pensando, investigando un poco este tema, porque no es para nada mi especialidad, ¿no? Yo soy geóloga, así que me tuve que poner a investigar. Y él dijo, el ego, habló de los egos, y los egos perjudican a los animales. Y justamente esto se vincula un poco con este nuevo concepto, para mí nuevo concepto, que es el especismo, que encontré investigando, ¿no? Y que es, justamente tiene que ver con el ego, porque está ligado a lo que es la subjetividad de la visión del hombre en el centro, que fragmenta la naturaleza en elementos que pueden ser más o menos útiles ahora o en el futuro, pero que concibe a las especies como objetos, incluso a los ecosistemas también, que pueden ser propiedad de las personas, ¿no? Y esto, en la práctica, se termina institucionalizando.
y se ve reflejado perfectamente en las leyes que finalmente tenemos, ¿no? Nuestro marco jurídico. También un poco investigando sobre las cuestiones, las posturas, ¿no? Filosóficas que argumentan a quienes después se encargan de legislar, hay una postura que hablan del bienestarismo, y en realidad es una crítica que se hace a que muchas de las leyes tienen que ver más que nada con los perjuicios que proteger a los animales, pero no en sí por ser seres vivos y porque tienen derecho a la vida, sino protegernos a nosotros, en realidad las personas, de los riesgos de los animales, de animales peligrosos, de animales que nos pueden contagiar enfermedades. Y entonces, bueno, hay una postura filosófica que dice, no, esto tiene que ver con, en realidad, disfrazado de la protección animal, en realidad no se le está otorgando derechos en sí a los animales como seres vivos que son, sino que en realidad está tratando de solamente de protegernos a nosotros, los animales humanos, ¿no? Bueno, eso más o menos es la reflexión que se me ocurre a mí, y bueno, después podríamos hablar un poquito más acerca de qué leyes tenemos o cómo fue un poco la evolución, pero no nos queda tanto tiempo para eso. Lo que sí sería importante en la evolución de lo que sería nuestro derecho legislativo, o las leyes, digamos, ¿no? El derecho positivo, creo que le llaman los juristas, es ir cambiando justamente hacia un marco legal que otorgue derechos a los animales no humanos, ¿sí? Por el solo hecho de ser seres vivos, y porque tienen derecho, ¿sí? a vivir, y a no ser explotados, ni a ser utilizados, ni por supuesto a ser maltratados, ni víctimas de actos de crueldad. Y también otra de las cosas, y me apuro con esto porque no debe quedar mucho tiempo, es que yo no sabía... Nos queda un minutito, sí. Y me gustaría que por ahí despidamos a Robert. Bien, y agradecer, porque entonces, es un minutito nada más, antes de que se corte. Listo, entonces no digo más nada. No, digo más pero nada. Muy interesante, muy interesante. Robert, mil gracias por haberte sumado con los naturalistas urbanes. Queremos agradecer también a Sofía, a Lucía, porque bueno, nos están acompañando, siempre ayudando con todos nuestros arreglos. Así que bueno, sin más, en nombre de todos los naturalistas, acá tienen para poder contactar a Robert. Bueno, para cerrar entonces, nos queda, por un lado, agradecerte nuevamente, Robert, y invitar a toda la gente a que pueda visitar tanto tu página de internet, seguirte en Instagram. Te paso el chivo a vos, a ver, contanos un poco. Y aparte, los que me escriban, y tienen un 10% de descuento, no, mentira, les envío el libro en PDF gratis, ¿sí? Claro, hay que... No, en robertlamber.com van a encontrar muchas facetas mías, tanto de los que son reportajes de todo tipo, pero cuando van a la parte de naturaleza, tienen el mail, que es contacto@robertlamber.com, y me pueden pedir por mail, les envío, sin ningún costo, obviamente, el libro en PDF, porque bueno, como es imposible reeditarlo, pero quiero que la causa llegue a muchas personas, es súper interesante. Tampoco lo hice para hacerme millonario como para facturar, no, lo hice para mostrar una realidad. Y ampliando un poquito, me ha pasado mucha gente que después de leer el libro, incluso años después, que han encontrado el libro en alguna librería que quedó por ahí, dejaron de ir a zoológicos directamente, ¿no? Y es maravilloso, la verdad que incluso con muestras también me ha pasado. Pero bueno, me pueden seguir, Robert Natura PH, todo lo que es fotografía de viajes, un poco de, bueno, naturaleza, cautiverio, libertad, un poco de todo. Robert Lambert, todo lo que es trabajos profesionales de bodas, coberturas de todo tipo. Ya pasamos el chivo ahí también. Y bueno, y les hago un ofrecimiento a ustedes, que cuando pase un poquito esta cuarentena, les voy a hacer una cobertura, pero yo a ustedes fotográfica, y voy a fotografiar a todos estos animales que estoy viendo acá. No. Todos somos animales, perdón, todos somos animales. Sí. No, pero
Lo voy a Pero poner te a conozco el ustedes, tono. claro, y a nosotros, y a mí también, que soy otro animal, pero una reserva natural. Entonces vamos a hacer naturalistas urbanos en una reserva natural visitándola, así que les voy a regalar esta cobertura fotográfica y con un poquito de video, si les gusta, si no, no, lo dejamos, ¿eh? ¿Cómo que No. Sí, no? nos ¿Eh? encanta. Entonces vamos Por a hacer supuesto que animales queremos. caminando dentro de una reserva, pero que los animales están libres, los otros animales están libres, hacen lo que quieren, digamos, ¿no? Entonces tal vez nos pueda pasar que en esa excursión que hagamos, que de hecho yo lo uso mucho con alumnos cuando doy cursos, hago safari, también fotográficos, tal vez no ves un solo pájaro, pero estuviste en libertad, estuviste y el alta desde ellos, no están encerrados en una jaula, o por ahí viste de todo, ¿no? Viste, desde la garza hasta tortugas, de todo tipo. Pero bueno, lo importante es estar en la naturaleza, y bueno, vamos a hacer un videíto, le voy a hacer una cobertura de fotos, y después haremos otro video más también, calculo que ya estaré. Se me ocurre, ahí. Roberto, Sí. que podés también registrar la reacción de nosotros, animales humanos, al estar en ese Correcto. lugar. Perfecto, ¿No? sí, perfecto, que es muy... ¿Vos sabés qué me pasó? Yo sigo hablando, no puedo parar más, el Zoom puede durar 5 horas. Seguí que está re Pero bueno. hace unos años, con un amigo hicimos una muestra en Costanera Sur. Bueno, Costanera Sur, para los que conocen, es una reserva súper importante. No sé si ahora se dividieron todo acá, AMBA, Capital Federal, bueno, no sé, en Capital Federal, sí, está un par de cuadros del obelisco, bueno, es un chiste, pero bueno, estamos todos tan revolucionados. Bueno, que si tengan este dato, una de las reservas más visitadas por el público internacional, o sea, viene un Sí. turista internacional y para ahí, o sea, y después arranca a hacer Calafate, a hacer el norte, a hacer el sur, otra parte del sur. Bueno, y hay mucha diversidad de aves, sí, incluso de reptiles, un montón de animales. Pero claro, cuesta mucho verlas. ¿Sí? No es que vas un día y te encontraste con todo. ¿Sí? Hay lagartos soberos, que no son los cocodrilos, como dice la gente. ¿Vi un cocodrilo? ¿Vi un cocodrilo? No, no, es un lagarto overo, claro, no, porque me ha pasado. Sí, Está el sí, sí. cocodrilo, corro así que no, es un lagarto overo. No, Pobrecito, cosas tan cómicas, claro. Pero chiquitín. ¿qué pasa? Nosotros con un amigo fuimos varias veces, fuimos 20, 30 veces, en diferentes horarios, diferentes días también, con más o menos público, nublado, soleado. Encontramos muchas especies. Y hay días que hemos encontrado 20 especies, 10, una, ninguna, lo que fuere. Y después hicimos una muestra en el Centro de Interpretaciones, no sé si lo conocen, muy bonito. Y bueno, claro, la gente que iba ahí, incluso lo hemos visto, pasaba al lado de esos animales, porque estaba el lagarto pero ahí, pasaban corriendo, no los veían, ¿sí? Porque no es que son invisibles, estaban ahí. O los pajaritos que tienen que mirar para arriba, o esto, aquello, las garzas. Y cuando veían las fotos, pensaban que eran fotos trucadas. Dice, acá no hay todo esto. Y yo he ido al mediodía, 5 o 6 tortugas, de ahí no sé el nombre, en los pasillos, digamos, ¿no? En los caminos, y la gente, claro, el que venía trotando no lo veía. Mucha gente que iba a la muestra de la semana decía, pero estas fotos no son de acá, ¿no? Sí, son de acá, lo que pasa es que, claro, la gente está tan así como, así, ¿no? Va así, no observa lo que hay alrededor. Entonces, creo que también es algo muy interesante charlar en algún momento, o en otra charla, si es que da y se me quiere invitar de vuelta, de la gente cuando visiten la reserva natural, lo que se va a encontrar, porque tiene que mirar a diferentes lugares, y tal vez va y no ve nada, o tal vez va y ve de todo, pero no sabe verlo. O sea, es muy Tal cual. importante eso. Y admirar también, tanto sea un jilguerito, cualquier pajarito, así sea chiquito, o sea una garza gigante, porque bueno, está en libertad y está en su hábitat, que es más importante que ver un león adentro de una jaula, que acá yo no quiero, no es que no quiera leones, pero acá no hay leones en Argentina, o sea, lo puede tener un millonario en un campo, que de hecho los tienen algunos, por eso hay tanto tráfico de fauna, que no lo puedo comprobar, pero más seguro que está, digamos, ¿no? Se supondría que está el tráfico de fauna, los zoológicos no viven con entradas nada más. Hay muchas cosas raras ahí dando vueltas. No las puedo comprobar, pero bueno, lo dejamos ahí, digamos, ¿no? Probablemente, digamos. Pero bueno, yo no quiero un león, quiero ver un animal autóctono, ¿no? Así que bueno, seguí hablando, perdón.
Pero bueno, nos quedó pendiente la charla, la salida, cuando salga esta cuarentena, calculamos 2058, cuando estar todo más viejo, no vamos a poder caminar. No, Sí, si Dios sí. quiere, el año que viene ya la vamos a poder hacer, y voy a hacer unos videos, unas fotos, y muy bien lo que dijo, no sé si Claudia o María, la reacción de ustedes también a estar en un entorno natural, porque estamos acostumbrados, sobre todo después de tantos meses de encierro, ¿no? Así Sí, que bueno, totalmente, totalmente. queda esta invitación, y los que quieran, por favor, me escriben y les paso el libro en PDF sin ningún tipo de problema, para que lo descarguen, y nada. Y va a ser una bendición que lo tengan y que lo pasen, por la idea justamente que lo pasen a la mayor cantidad de gente posible, para que se entere más gente de esto, digamos, ¿no? De lo que es el cautiverio. Igual si Roberto no llega a contestarles, nosotros se lo podemos vender. Así que no Perfecto, tengan perfecto. problema. Por aparte yo tengo, no quería pasar el chivo tan directamente, tengo una fundación que, vamos a poner un poquito, es de los niños roncos, los niños que roncan. Entonces esa fundación, bueno, voy recaudando dinero, digamos, y la voy, no, a mí me pareció el galgo de mi hijo, Mini, lo trajimos de un campo, vení mamá, ya, vení. Hermosa. Sí. Y ella es una perra, la estoy entrenando para correr, de cama en cama. O sea, se levanta de una cama y se va corriendo a la otra cama. En casa tenemos por ahí, bueno, en la casa de mi papá, la casa nuestra, y hay 4 o 5 camas diferentes, conoce todas, o sea, y corre de cama en cama. Es un galgo muy atleta. Muy bien. Pero bueno, gracias por la invitación, bendiciones a todos. ¿Sí? Gracias, Roberto. Muchas gracias a vos. Inmensamente agradecido por la invitación. Bueno, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Por Bueno. tu trabajo, ¿no es cierto? Por todo lo que haces. Gracias. Bueno, beso grande. Besito. Muchas gracias a todos por, sumarse a este video, y esperemos que lo disfruten, que lo puedan Feliz Día del también. Animal. Feliz Día del Animal para mañana, todos. Feliz Día del Animal. Tal cual. Y bueno, que lo puedan compartir, que le puedan contar a otras personas para que puedan ver este video y nos conozcan a nosotros y conozcan el trabajo de Roberto también. Así que bueno, muchísimas gracias. Saludando. Gracias. Besos. Gracias. Nos vemos. Chau, chau.